Le damos la bienvenida a esta hora al doctor Herbert Cuba García, especialista en política de salud pública y mejor analista en temas políticos. ¿Cómo le va, doctor Herbert Cuba? Qué gusto saludarlo, muy amable. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los Se peruanos. sonríe usted, ¿no? Pero la verdad, siempre tenemos que hacer un ejercicio semanal de lo que pasa en el país, ¿no? ¿Por dónde comenzamos esta semana? A ver, comencemos Del por... tema... A ver, diga. no, Yo. porque comencemos con la originalidad de la tesis, ¿no? Que pasa desapercibido, pues no puede pasar desapercibido que una casa de estudios, ¿no?, diga que es una tesis original el plagio, ¿no? Eso en realidad es una, no sé, es una, no, yo quisiera hacer un poco, una ligereza, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero permitir eso es inédito, creo, inédito que una casa de estudios en el mundo diga que una tesis plagiada sea original, ¿no? Sí. Mire, yo creo que ahí no aprecian el sentido común de la gente, menosprecian el sentido común de la gente. Y sobre todo en un país que valora mucho la enseñanza universitaria. Todos saben que la forma de salir de la pobreza en el país, la forma más esforzada, es la educación. Y los padres de familia asignan fondos, inclusive con muchos sacrificios, para que sus hijos terminen los estudios. Y por lo tanto, cuando alguien se entera que ha obtenido un grado académico por la puerta falsa, obviamente que muchos padres sacrificados cuestionan el hecho, y esto es la gran mayoría de peruanos. El segundo aspecto es que el gobierno intenta minimizar el hecho. Las explicaciones son variadas. Una de ellas es que eso no dependía de los alumnos, en este caso del presidente y su esposa, sino dependía de la casa de estudios. Ellos cumplieron los requerimientos que le hizo la universidad y por lo tanto ellos no tienen ninguna culpa. O por otro lado, ¿qué necesidad hay de discutir el tema de la tesis si eso no es un requisito para ejercer la presidencia de la República? No tiene ningún sentido hablar sobre la tesis. Y el tercer aspecto es del punto de vista de la universidad, que señala que hay aportes originales en la tesis, que es lo que vale, sin tomar en cuenta la forma y la forma en que se ha llegado a esos puntos de vista. Es decir, una lavada de cara a lo que podría constituir, como todos hemos visto, un plagio. En ese escenario se menosprecia a la gente. Se cree que con lo que ha dicho la universidad, que además yo creo que ha habido una expresión muy suelta al decir quiero que la universidad no regala títulos, sino que es una universidad que se esfuerza mucho en la calidad educativa, pero por otro lado concluye con la afirmación en que la tesis es original o tiene algunos aspectos originales. Esa discusión nos lleva a creer realmente que la gente, el común de la gente, el hombre de a pie, no valora que para lograr grados y títulos se requiere mucho sacrificio. Yo creo que todos los peruanos que asignan tantos recursos para la enseñanza deben estar sumamente preocupados. Pero hay otro tema adicional a este tema educativo, que es el tema de la propiedad intelectual. Y si tú tienes una economía social de mercado, la propiedad intelectual juega el rol fundamental. Y en este aspecto creo que si no hay una muestra de que un presidente de la República protege la propiedad intelectual con hechos y con su comportamiento, está realmente deslegitimado para poder conducir una economía social de mercado. Y le quiero poner el ejemplo concreto de Hungría. En Hungría se demostró que había una copia en la tesis y el presidente de la República tuvo que renunciar. Y renunció a tal punto que en un escándalo que no duró ni 2 semanas en el cargo, después que se demostró que la tesis había sido plagiada. Y esto estamos hablando en simultáneo, o sea, en este año. Por eso es que me parece que esa visión de minimizar el hecho no es la más correcta. Además que introducir este tema en el conflicto político que existe es salirse realmente por la borda,
porque en realidad el tema de su comportamiento personal y del respeto de la propiedad intelectual nada tiene que ver con el conflicto político que existe en el país. Hola, doctor Cuba. En función a ese tema, en realidad, bueno, como usted mismo dice, tratan de pasarlo por agua tibia todo. Una destacada profesional como Beatriz Merino sale a decir que eso está bien, que se está cumpliendo todo. Y bueno, y por ahí también salen algunas voces a tratar de defender lo indefendible, como usted mismo señala. Pero más allá de una tesis, preocuparía en todo caso la calidad de profesionales que empiezan a egresar con títulos a nombre de la nación, ¿no? Y aquí no vamos a hacer pues una cacería de brujas con los profesionales que salen o que egresan de una universidad que tiene este tipo de comportamientos que claramente están descalificados, o sea, se descalifican ante la opinión pública. Sin embargo, por ejemplo, ¿cómo diríamos expresarnos de alguna forma frente a esta circunstancia, ¿no?, que atraviesan los profesionales que egresen de una casa de estudio como esta? Imagínense un médico que egresa de una universidad de esta calidad y otros ingenieros que van a tomar, ¿no?, distintas decisiones respecto al país en algún momento. ¿Cómo entonces cómo nosotros vamos a tener ese nivel de confianza en el manejo que pueden tomar y en las decisiones que pueden tomar cuando asumen determinados tipos de responsabilidades frente a la sociedad? Mire, yo creo que la solución existe. Hay una apreciación equivocada en el Perú en la comprensión de la calidad educativa. La gente se preocupa mucho en que la universidad tenga buenas aulas, tenga una malla curricular, tenga profesores con títulos universitarios, etcétera, con maestrías, con doctorados, etcétera, pero no se preocupa de la calidad del alumno que sale, es decir, el resultado de este proceso. Se han enfocado en el proceso educativo que les ha permitido de esa manera acreditar universidades, pero no se han preocupado en el resultado del proceso educativo, que es lo que tendría uno que enfocarse. ¿Y a qué me refiero en este tema? De que todos los profesionales deberían dar lo que se llama el examen de suficiencia profesional, como se hace, por ejemplo, en el Perú, cuando se da el examen nacional de medicina, para saber si es que los médicos han salido bien formados y cómo forman estas universidades. Y en este sentido, es una forma como lo hace Estados Unidos. Estados Unidos, si usted quiere ir a trabajar como médico a los Estados Unidos, a usted no le preocupa si su universidad está licenciada o no está licenciada, si tiene piso, no tiene piso, tiene baño, no tiene baño. A usted lo ponen a un examen. Usted aprueba el examen, usted puede ejercer en los Estados Unidos. Y si saca usted notas extraordinariamente altas, usted tiene puestos de trabajo en los mejores lugares que tiene de los Estados Unidos. Ese modelo, que significa la calidad por resultado, permite también decirnos a nosotros qué universidades forman este tipo de profesionales que aprueban con solvencia los exámenes de suficiencia profesional. En el caso peruano, que se ha dado el plan piloto que se tiene, que es con los médicos, donde los médicos, terminada la universidad, dan exámenes y al final hay un ranking que se sabe quiénes son los mejores alumnos y de qué universidades provienen y quiénes son los desaprobados. ¿Cuál es la coincidencia aquí? Que las universidades que tienen más alumnos desaprobados, que están en la cola, son precisamente, por ejemplo, en este caso, esta universidad César Vallejo. Por lo tanto, entonces, usted ya tiene una herramienta para decir que la forma en que se aplica la calidad educativa en estas universidades no es la mejor. Pero hay un dato adicional que quiero aquí decirle. Este examen nacional de medicina era una obligatoriedad para poder ejercer la medicina en el país. Sin embargo, Indecopi dio una norma y señaló que esta examen nacional de medicina representaba una barrera de acceso de la salida de los profesionales al mercado y por lo tanto
ha prohibido que se vuelva a hacer, se considere este examen como obligatorio, sino que simplemente se dé voluntariamente y que si el médico aprueba o desaprueba, igual ejerce la profesión. Estas medidas, que son increíblemente absurdas, destruyen precisamente la calidad educativa. Y en ese sentido, la SUNEDU no ha sido un elemento importante para mejorar la calidad educativa en el país, y lo estamos demostrando. Yo creo que aquí el hecho debería basarse en una nueva concepción de calidad educativa basada en resultados más que en procesos, que es como se enfoca equivocadamente la SUNEDU el día de hoy. Y ahí quisiera ir a un punto, doctor. El tema, por ejemplo, de las colegiaturas, ¿debe ser, como es ahora, un mero trámite administrativo? ¿Algo más se podría hacer ahí en esa certificación o en ese proceso en el cual necesariamente tienen que Mire, pasar por ese proceso que tienen que pasar los profesionales para poder ejercer? Sí, la propuesta que le acabo de hacer es esa, que para colegiarse todos deberían aprobar el examen de suficiencia profesional de cada una de sus carreras. En este caso, ya te graduaste de médico en la Universidad Cayetano Heredia, muy bien, das tu examen de suficiencia. Y evidentemente que aprobarás el examen, ¿no? Y automáticamente, con el examen aprobado, vas al colegio y te colegias. Y a partir de ahí puedes ejercer la profesión. Pero has estudiado en la Universidad de Bolivia, vienes a Perú, das tu examen de suficiencia, apruebas el examen de suficiencia y ejerces la profesión. Has aprobado la profesión en Cuba, vienes a Perú, igual, das tu examen de suficiencia y ejerces. Has aprobado en la César Vallejo, das tu examen, apruebas el examen y automáticamente ejerces. No apruebas el examen, darás pues sustitutorio, otro sustitutorio, un rogatorio, pero al final, suplicatorio por ahí. Un suplicatorio, al final tienes que aprobar el examen de suficiencia profesional. ¿Qué va a pasar ahí? Los padres de familia van a observar. Los padres de familia van a decir, oiga señor, cuando estudian en esta universidad, aprueban los exámenes, pero cuando estudian en esta otra, los estafan porque no pueden aprobar el examen de suficiencia profesional. En consecuencia, su universidad, en la medida que no tiene alumnos, va a ir cerrando progresivamente. Pues no puede ocurrir lo que pasa hoy día. Hoy día te dicen, ¿tienes carpeta? Sí. ¿Tienes muebles lindos? Sí. ¿Tienes televisores? Sí. ¿Tienes profesores con maestría, con doctorado? Muy bien. Estás acreditada y tu título vale para que ejerces en el Perú, indiferente de la calidad del resultado del estudiante. Entonces yo creo que ese sistema de calidad por resultados educativos es el que tiene que implementarse en el país. Y además, los peruanos nos merecemos saber concretamente que los que nos atienden han aprobado un examen de suficiencia profesional a nivel nacional. Ahora, es evidente que los cuestionamientos van a ir por varias partes. Va a decir, bueno, ¿y quién van a tomar los exámenes? ¿Cómo van a hacer las preguntas? ¿Cuál va a ser el ideal del profesional peruano que el país necesita? Bueno, eso es lo que tenemos que conversar, y en el caso de los estudiantes de medicina se ha avanzado muchísimo, hay una experiencia ahí extraordinaria que debería ser válida para nosotros también. Ahora, doctor Cuba. Sí, dígame. Sí, mire, usted hace un momento mencionaba que es cierto, no es un requisito para ser presidente de la República tener un grado, ¿no? Eso no es un requisito, pero aquí hay un detalle de fondo, ¿no? No podemos dejar de lado este tema, porque quien está inmerso en este problema no es cualquier persona, es el presidente de la República, por un lado. Segundo, ¿no? Acabo de conversar hace un instante con una persona que precisamente no es un opositor al gobierno, sino es una persona muy cercana al entorno de Perú Libre, o al entorno de gobierno, o a las personas que están cerca del gobierno, como es el señor Jorge Paredes Terry, ¿no? Él ha defendido que no se puede hacer tanto barullo por el tema de la tesis, pero al final dice, ¿no?, que reconoce que el presidente debería tener la entereza para cortar este tema y decir, sí, me equivoqué, pues. La tesis que yo hice, una tesis que tiene plagios, ¿no? Pero mientras no lo diga el presidente y mientras las universidades como la César Vallejo salgan a justificar lo injustificable, vamos a tener problemas para rato. Eso va a ser un tema común de discusión. Y lo más grave es que el presidente lo presente en el 2012 para tener un provecho personal, él y su señora, y por lo tanto no se puede dejar de lado tan fácilmente, ¿no? Para que salga
un equipo colegiado del general César Vallejo a decir, no, hay plagio, pero tiene originalidad. Entonces, Sí. mientras no el presidente no tenga la entereza, usted ha puesto el caso de Hungría, donde la situación ha sido mayor. Mientras el presidente no tenga la entereza de salir al frente y decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, he cometido un error, he plagiado, la cosa va a seguir escalando, ¿ah? Se lo digo con toda honestidad. Mire, yo no sé si el presidente deba o no reconocer el error, ya eso es para mí, es un tema irrelevante. Claro que hablaría mejor de él si es que lo hace, porque en realidad lo que aquí se observa es un comportamiento muy reñido con la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual, como decía, es la piedra maestra, es el eje sobre el cual gira una economía social de mercado. Si no se respeta eso, no funciona la economía social de mercado. Podamos tener mercantilismo, podemos tener todo lo que usted quiera, pero no sería una economía moderna, que es lo que el país necesita. Y entonces, por eso es que esto va a seguir escalando en la medida en que no se tomen las decisiones que se deberían tomar, drásticas. Un tema importante, creo, que tiene que ver con el tema educativo, que se tienen que tomar medidas para ese asunto, y lo otro que se tiene que tomar medidas es que las autoridades que vigilan y que la propiedad en el país hagan las denuncias correspondientes, así sea el presidente de la República. Y por otro lado, el presidente, claro, basado en el tema de la inmunidad, puede decir a mí no me tocan, sí pues, pero no está solo. Y aquí yo creo que el tema tiene que continuar hasta el final. Esto tiene que ir por cuerda separada, al margen del tema político. ¿Por qué planteo que es al margen del juego político? Porque cuando tú politizas el tema de la tesis, lo que haces es ponerlo en la situación de víctima al presidente, que es lo que están haciendo la mayoría. Dice, no, es un cargamontón, es una persecución, todos plagian, todos han hecho lo mismo, es increíble que a él nomás lo fiscalice. Creo que se equivoca el presidente. Yo creo que nadie debería tener estas tesis plagiadas. Así. El problema está como los delincuentes que dicen, señor, todos roban acá, pero solamente a mí me han capturado. Sí, pues, pero empezamos por ti, vamos a ir capturando a los siguientes, progresivamente, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa también aquí. Y ahora se necesita que las autoridades educativas empiecen a hacer todo un estudio completo de cómo las universidades otorgan este procedimiento de grados, porque esto ya es un hecho que debe ser remediado para que no ocurra de nuevo en el futuro. Y otra cosa, doctor, el otro tema también es decir, este es un cargamontón, ¿por qué solamente a él? Bueno, él es el presidente de la República, pues. Porque otras personas que pueden incurrir en el mismo problema, y en realidad no está bien, por supuesto, y eso hay que combatir, hay que tratar de eliminar esas prácticas, pero las decisiones que pueda tomar quizás tengan repercusión en su entorno individual, en su entorno personal o quizás hasta en su entorno familiar, pero las decisiones que toma un presidente de la República sí tiene repercusiones en un país, en 33 millones de peruanos. Entonces, no son lo mismo el peso de las decisiones que puede tomar y la capacidad y el nivel de preparación que puede tener una persona con tanta responsabilidad para orientar el destino de una sociedad, ¿no? Mire, aquí usted pone un problema que bien podría, ¿no es cierto?, decidir el Congreso de la República. Decir, señores, se ha encontrado esto y el Congreso de la República inicia un proceso político para resolver el tema. Pero ¿qué sucede? Como si uno inicia este tema en el tema político mayor, lo que hace es exactamente volver a lo mismo. Los vacadores, los que lo persiguen, etcétera, y en consecuencia se pone otra vez la víctima de por medio. En esta circunstancia lo que se tiene que hacer es hacer que los organismos que existen ya, constitucionales, ejerzan su función. Y por otro lado, creo que hace muy bien la prensa en señalar estas deficiencias, porque aquí, como lo dijo el señor Hernández, lo que tiene que haber es que el propio presidente tiene que asumir una responsabilidad ante ello, porque de lo contrario, lo que hacemos es
victimizarlo y llegar a lo mismo, ¿no? Ahora, doctor, y pasando al tema del mono, del tema de la viruela del mono, no me estoy refiriendo a otros monos, por supuesto. ¿Cómo ve usted este tema? Hay una información que está circulando a nivel mundial, ¿no? Y bueno, estamos todavía en medio de la pandemia y ahora nos presentan otro caso, ¿no? Que si bien es cierto, no tiene estos niveles de propagación como el COVID, pero sí es de materia de preocupación en muchos países, ¿no? Los casos son todavía, diríamos, comparativamente con el COVID, son mucho menores, pero de todas maneras ya está enfocado entonces a una preocupación a nivel internacional. ¿Cuál es su evaluación de este tema? Mire, primero hay que señalar que ese es un virus presente en los monos, pero los seres humanos, en algunas circunstancias, cuando hay un contacto estrecho con ellos, pueden contaminar al hombre. El contagio de hombre a hombre, ¿no? Humano a humano, mejor digamos, humano a humano, es un contagio que es infrecuente. Se ha visto cadenas hasta de 6 contagios, pero no más. O sea, no es que es un contagio masivo, como ha sido en el caso del COVID-19. Es un contagio que requiere contacto más estrecho de fluidos entre las personas. Por eso es que una de las recomendaciones que se han dado, debido a lo que se ha constatado en los 80 casos que se han visto actualmente en el mundo que hay, generalmente se ha visto que se producen en personas que tienen relaciones entre hombres, sexuales entre hombres. Entonces ahí es que esta es una primera aproximación. Parecido al SIDA, entonces, cuando se empezó a hablar de eso, ¿sí? Igual sí, aquí se requiere contactos más estrechos. Por eso es importante que se tome en cuenta estas primeras medidas sanitarias. Recomendar a la gente igual guardar las debidas precauciones para estos contactos más estrechos que hay entre las personas. ¿Y por qué en este tipo de relaciones? ¿Y no podría ser también en relaciones heterosexuales? Sí, claro que sí, pero lo que se ha constatado hasta la fecha, los casos más frecuentes se ha dado en esta población que tiene hombres que tienen relaciones con hombres. Esto es la primera recomendación, la primera constatación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. En segundo lugar, como no es un contagio frecuente, no es un contagio como el como el COVID-19, que sea por gotitas de la saliva, etcétera, las medidas de precaución no son tan extremas, sino lo que se tiene que hacer simplemente es tener estos cuidados correspondientes a estas relaciones más estrechas en los grupos de riesgo, que es lo que se está viendo actualmente. Las medidas preventivas es simplemente una alerta para que los establecimientos de salud estén atentos y comprendan que en cualquier momento que haya alguna sintomatología que tenga relación con esto, puedan informar y hacer los exámenes correspondientes. El otro tema que hay que tomar en cuenta es que no existe vacuna para este virus. La vacuna que tenemos es contra el virus de la viruela, que es su familiar de este virus, ¿no? Es de la misma familia, pero no es contra este virus del mono. Por lo tanto, la vacunación, que ya no se realiza debido a que es una enfermedad ya erradicada, se erradicó en los años 80 esta vacuna, se tiene depósitos de vacuna para el caso que existiera un brote o un escape nuevo del virus de la viruela humana. Sin embargo, para este tipo de la viruela del mono no existe vacuna. Y ahí hay desesperación. He escuchado incluso algunos políticos o analistas que dicen hay que vacunar a la gente contra la viruela para resolver el problema. Pues no, porque la viruela, ese es otro tipo de vacuna. Se hacen estudios en estos momentos para ver si es que el uso de la vacuna tradicional que usamos para la viruela humana podría tener alguna protección para este nuevo tipo de viruela del mono. Sin embargo, todavía eso está en estudio y probablemente si es que teóricamente tiene que tener una influencia positiva porque son virus relacionados. Sin embargo, todavía no se ha tomado la decisión de que se pueda vacunar masivamente con el virus de la viruela humana para contrastar esto. Por otro lado, la sintomatología y los casos no son severos, por lo tanto, aparecen los síntomas y luego estos
remiten espontáneamente, incluso sin tratamiento o solamente con tratamientos sintomáticos. Por eso es que, si bien es cierto, la alerta es importante, las implicancias todavía no se han tomado con medidas extremas. Sin embargo, en el contexto político mundial en que se da esto, es sumamente preocupante. Por un lado, acabamos de salir de una pandemia COVID-19 donde la gente ha tenido que sufrir confinamientos o aislamientos involuntarios en sus casas, y por otro lado estamos en un conflicto bélico mundial cuyo teatro de operaciones es Ucrania con Rusia, y por lo tanto la afectación económica en los países europeos y en el mundo entero es enorme. Hay problemas de hambruna, hay problemas de energéticos, que hace que una alarma de una noticia de esta naturaleza haya puesto de vuelta y medio al mundo entero. Por eso es que es importante que la población pueda tomar conocimiento de lo que ocurre, pero de una forma tranquilizadora, para evitar precisamente entrar en pánico y que esto complique la situación una vez más, que de por sí ya está complicada. Ahora, finalmente, las medidas que se están adoptando aquí en el Perú son lo más aconsejable, la alerta sanitaria que ha planteado el gobierno. Sí, yo creo que es lo más aconsejable. Que es lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, capacitar a todos los trabajadores y servidores de salud del país en la existencia de esta enfermedad. En segundo lugar, tomar medidas, sobre todo en las puertas de ingreso al país, de que esto estén atentos a lo que puede ocurrir. Y tercero, hacer el seguimiento a las personas que vienen del extranjero, en el sentido de sobre todo en los lugares de riesgo, que son Nigeria o el África Central, Nigeria, que es en África, y el África Central, los países que están en esa área, que son los que tienen mayores casos, y hacerles una vigilancia importante, y también de los países que se han prestado casos, como en este caso España, que tiene 30 casos, que es el país que tiene más casos actualmente, a pesar de que se fue reportado el primero en Inglaterra. Sin embargo, estas medidas pueden modificarse en el tiempo, en la medida de que se aparezcan más casos, sobre todo en los países europeos y en Estados Unidos. Muy bien, doctor Gebre Cuba, como siempre muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación. Antes de terminar, sí, una vez más, quisiera darle una pequeña... sí. Esta semana he escrito un artículo en relación al reglamento que ha salido del Instituto Nacional de Salud. Como ustedes saben, el Instituto Nacional de Salud es una institución muy importante, porque es aquella que nos permite hacer investigación en salud pública, que son las epidemias. Todo lo que hemos vivido ha tenido un gran aporte en el Instituto Nacional de Salud. Y en ese sentido se ha dado, el año 2020 se dio un decreto legislativo, el 1504, para fortalecer esta institución, y ahora se ha dado el reglamento. Sin embargo, en la lectura del reglamento se ha creado un consejo directivo. ¿Y cuál es el cuestionamiento que hago aquí yo al gobierno? Es que es un consejo directivo que es puro Estado, es decir, la relación Estado-Estado. Están 4 ministros en este consejo directivo, 4 viceministros en el Consejo de Estado. Hay el jefe de la SUNEDU, el jefe de Innova Perú, ¿no? Y un presidente que es designado, que puede ser de libre remoción. Aquí no hay universidades, no hay la academia, no participan la sociedad civil, no participan ni siquiera el empresariado, que tiene que ver con esto. Por lo tanto, es una institución del Estado. Pero el agravante de esto es que los viceministros están preocupados en las funciones esenciales de cada ministerio, de su sector. Ponerlo a otro sector para que evalúen un tema tan importante como es la salud pública significa distraerlos de sus actividades centrales y ponerlos en una actividad que para ellos va a ser colateral, o va a ser simplemente, van a mirar, como se dice, de costado. Y también hay que tomar en cuenta la alta rotación de funcionarios que hay en el aparato público. Por lo tanto, una institución que debería tener una estabilidad en el tiempo, que haga estudios serios de investigación, innovación, producción de biológicos, ver rastreo de las epidemias a nivel nacional, se va a ver en la coyuntura política de los diversos cambios que no van a llevar un buen beneficio al Perú. Y por último, quisiera señalar que durante la pandemia todos hemos escuchado que decían el CDC de Perú, o el Centro de Prevención de Lucha contra las Enfermedades en el Perú, del Ministerio de Salud, salían a la prensa y comunicaban. Bueno, esa institución ahora
ese organismo ha sido incluido dentro del Instituto Nacional de Salud. Y esto es un aspecto, creo que negativo, porque deja sin luces y sin ojos al ministro de Salud, sin ojos ni oídos al ministro de Salud, que es el que tiene que tomar las decisiones para enfrentar las pandemias. Es decir, no solamente hay que saber cómo circula el virus en la sociedad o las enfermedades, sino cuál es mi capacidad de respuesta para poder enfrentar estas enfermedades. Y entonces lo deja sin ojos y oídos al ministro, transfieres esto a un organismo que lo han hecho muy burocrático y que distorsiona de alguna manera sus funciones, y creo que más bien aquí se pone en riesgo no solamente para enfrentar las epidemias, sino también un tema de seguridad nacional, un tema de defensa nacional, porque este rol de esta institución que es el CDC Perú cumple un rol de información e inteligencia sanitaria muy importante, que es útil para todos los aparatos del Estado, incluyendo el sistema de defensa nacional. Por eso creo que esta norma, comprendo la preocupación del gobierno de mantener una estructura puramente estatal, pero creo que en este tema se les ha pasado la mano, y yo creo que deberían revisar esta conformación, esta forma de organización del Instituto de Salud en el más breve plazo, porque daño enorme vamos a tener los peruanos con esta forma de organización burocrática que ha hecho el Ministerio de Salud. Muy bien, como siempre, doctor Javier Cuba, muy reconocido por esta comunicación. Que tenga buen día, muy amable. Felicidades. Un abrazo y un saludo una vez más.